Echoing of Sound. Ecos del sonido. Ecos del sonido. Echoing of Sound. Ahora vamos a las experiencias que no son tan gratas, ¿verdad? Una mala anécdota, por ejemplo, recuerdo que cuando regreso yo de Costa Rica, ya venía yo bien formulado con lo que era mi tendencia pictórica triangulación dinámica. En aquel entonces yo trabajaba en el Centro de Artes Aplicadas, era maestro del área de muralismo y dibujo. Entonces aposté todo para realizar una serie de unas 10 obras aproximadamente, de formato mediano, y pues realicé unos trabajos pues muy bonitos, a mi parecer muy estéticos. Me gasté todo el dinero que tenía para enmarcarlos. Para aquel entonces yo en años anteriores había expuesto en la Galería Alberto Mizrachi, que está en Polanco. En aquel entonces se encontraba en el Hotel Nico. Había tenido una buena aceptación con las obras primarias que yo hacía cuando empezaba mi carrera, pero cuando formulo la triangulación dinámica, aventuro todo por aventar esa carne al asador y llevar nuevamente estas obras en esa galería, pero pues me gasté todo en taxi, por ejemplo, en comprar los marcos, en pagar muchas cosas que se requieren en el ámbito artístico, y cuando llego a la galería, sale la galerista y me dice, esas obras no sirven. Y yo, pero ¿por qué no sirven? Están muy estéticas. Me dice, porque están hechas en papel y no son óleos, esos no se venden. Entonces, pues, yo traté de hacerle entender, ¿verdad?, que eran obras muy bonitas, que sí tenían un cierto futuro prometedor en el mercado del arte. Entonces, pues, me rechazó. Entonces, algo que me dolió bastante fue de que, pues, yo ya no llevaba dinero en aquel entonces porque me había gastado todo en pagar el taxi, por ejemplo, en el enmarcado. Pues ahí me tienes de vuelta regresándome, ¿no?, como pude, en el metro con mis 10 cuadros. Entonces, pues fue una experiencia dolorosa. Me echó prácticamente de su galería. ¿Y cuál fue la respuesta? Que un año después esas mismas obras triunfaron en París con el primer lugar a nivel mundial. Entonces ahí fue una especie de cosa opuesta y muy significativa, porque las obras que tiempo atrás me habían rechazado de una galería, un año después fueron una de las causales que me dieran la medalla de plata Montmartre 2015. Muy bien. ¿Cuál es su color favorito? Bueno, me gustan mucho los colores terrosos, los colores terciarios, pardos o cafés, por ejemplo, pero me he identificado a lo largo de mis épocas como pintor con el color azul. El color azul es el color del pensamiento, el color de la meditación, el color de la introspección personal. Por ejemplo, tenemos el caso de Picasso, ¿verdad?, que él tenía su época azul, y su época azul fue un detonante de la tristeza. Tenemos, por ejemplo, el concepto del poeta Goethe, el alemán Goethe, que decía que el color azul es el color de las gentes pensantes. Entonces, pues, el azul siento yo que ha sido una constante en mi obra, sobre todo porque al ser un color por naturaleza frío, es un contraste de los colores cálidos. Entonces, cuando lo ponemos, pues, genera una muy buena visibilidad armónica en el arte. Muy bien. ¿Y cuál es su comida favorita? Bueno, en México, por ejemplo, me gusta mucho lo que son los derivados del mole, ¿verdad? Por ejemplo, las enchiladas, los chilaquiles, las comidas tradicionales como por ejemplo las migas también, el pozole, son cosas muy ricas. Pero fíjate que me pasó algo muy curioso. En Oaxaca, por ejemplo, conocí una comida que me gustó que se llaman los biuces. Los biuces son carnitas vueltas a empanizar y vueltas a asar, o sea, doblemente asadas, pero tienen un sabor muy característico, y sobre todo las tortillas grandes, ¿verdad?, que ponen a modo de tlayudas, pues son unos tacos gigantes. Sí. Se me hacen muy ricos, y sobre todo con las jícaras de tepache, con el mole amarillo, que es muy propio de esa región, sobre todo en la región de Sachila. Ahora que fui en la Guelaguetza 2017, invitado por el gobernador precisamente,
Me agradó bastante el poder haber degustado esa culinaria mexicana. Ok. Ajá. Bueno, y ya que usted ha viajado a otros lugares, Sí. a otros países, platíquenos las comidas de allá. ¿Cómo le parecieron? ¿Le gustaron? Bueno, son un tanto exóticas, como por ejemplo, en La Habana, Cuba, la primera vez que tuve la oportunidad de viajar, me dieron la comida de moros con cristianos. Y es arroz con frijoles, pero lo adornan con un poco de chicharrón, pero ese chicharrón al estilo casero, pero venía con pelo, o sea, el chicharrón venía con pelos largos. Y pues yo lo vi y pensé que en su momento que era algún defecto, ¿no?, de la fabricación del chef. Pero no, me dicen que eso es propio y es un gran sabor, ¿no?, para ellos el poder probar ese tipo de platillos. Ajá, por ejemplo, en Costa Rica lo que me gustaba mucho fue el gallo pinto, que también es, bueno, básicamente todos estos países de Latinoamérica, es básicamente el arroz con frijoles, ¿verdad? Lo que comen, y el picante lo dejan hacia un lado, como que le temen al picante. Básicamente son estos dos elementos los que comen. Y por ejemplo, en Europa, algo que comía yo bastante eran los caracoles. Los caracoles vienen como si fueran huevitos de codorniz, vienen en unos recipientes y vienen unos tenedores que en la parte del centro es más larga para que saques precisamente esos caracoles, y son muy ricos. Allá, por ejemplo, el vino se toma como si fuera agua en México, y ahí el vino lo toma todo el mundo, se compra en tetrapacks. Yo pensaba propiamente que el vino se vendía ya en botellas o cosas de esas, pero no, vienen en unas cajitas con una pequeña llavecita. Entonces, pues todo el mundo toma vino y champán. Son cosas como que muy, muy tradicionales y muy baratas, ya que las... Ajá, así es. Echoing of sound. Echoing of sound. Ecos del sonido. Ecos del sonido. Echoing.